Amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les doy la más cordial bienvenida al segundo capítulo del curso básico de Excel y el día de hoy pretendo enseñarte algo bien sencillo. Quiero aclarar que este video y en general el curso completo es un curso básico, no es intermedio y tampoco avanzado, por lo que te voy a decir que voy a ir de acuerdo a los videos en un lapso lento, en un tiempo algo lento, en el que voy explicando cositas pues básicas, ¿no? Como el nombre del curso lo dice. Yo sé que Excel es para muchísimas cosas más, sin embargo, si queremos hacer algo muy complejo, tenemos que empezar desde cero. Por lo tanto, que todo lo que voy a mencionar en el curso es muy importante, tanto las cosas básicas como las cosas complejas. Y hago este capítulo de herramientas básicas de Excel porque pues hay personas que no conocen el combinado y centrado, el ajuste de texto, el ajuste de una celda, el ancho de una columna, de una fila. Entonces los estilos, los bordes, y bueno, hay cosas que las personas no conocen como tal. Entonces prefiero hacer un capítulo dedicado a enseñar todo ese tipo de cosas y ya posteriormente, de acuerdo vayamos avanzando, no detenerme a explicar tanto, sino por eso hacer este capítulo como tal, porque va a ser muy tedioso estar explicando a la hora de estar haciendo la práctica, te puedes confundir. Entonces prefiero enseñarte exactamente, bueno, quizá no todas, pero la mayoría de las herramientas que vamos a utilizar en el curso, y ya de acuerdo vayamos avanzando con los videos, tú ya no tengas dudas, y si tienes dudas pues puedes regresar al capítulo número 2 para ver un poco las herramientas, ¿no? Así que sin más que decir, vamos a comenzar. Bien amigos, pues lo primero que vamos a hacer es abrir, vamos a abrir nuestro libro de prácticas que creamos en el video número 1, y sabemos que esta es la interfaz de Excel, ¿no? Ya sabemos que estas son las celdas, y como todo programa de Windows tiene una barra de herramientas, son pestañas que contienen herramientas. Sí, tenemos la pestaña inicio, la de insertar, de diseño de página, de fórmulas, de datos, revisar, vista y desarrollador. Esta no le hagan tanto caso, esta no viene activada por defecto, uno la tiene que activar. Pero ignoren esta pestaña, no tiene nada que ver. Lo más importante es posicionarnos entre estas primeras pestañas. Bien, voy a enseñarle algunas de las cosas que vamos a utilizar en el curso. Por ejemplo, una de ellas, y es muy importante, es el combinado y centrado de celdas. ¿Qué es lo que hace un combinado y centrado de celdas? Específicamente lo que hace es como tal combinar, juntar una serie de celdas. Por ejemplo, yo tengo tres celdas, sí, tenemos 1, 2 y 3, que es la A1, B1 y C1. Y yo quisiera combinar, es decir, yo quisiera juntar esas tres en una sola. Bien, para eso existe una opción que se llama combinar y centrar. ¿Cómo lo hago? Sencillo, selecciono mis tres celdas de esta manera, lo selecciono de esta forma y me voy a la opción que dice combinar y centrar. Por aquí te lo estaré marcando con un circulito, un cuadrito rojo, y veamos qué es lo que pasa. Simplemente se nos hace una sola celda. Ya tenemos habilitado el combinar y centrar y se nos hace una sola celda, y si nos damos cuenta en el nombre de las celdas nos dice que es la celda A1. Muy bien, esta es una opción que es muy importante y que la vamos a estar utilizando en la parte del curso en cuanto a los videos se refiere, ¿no? Ahora, otra de las opciones son los rellenos. Las celdas se pueden rellenar, se le puede poner un estilo, un color. Por ejemplo, esta celda yo le puedo poner un color sólido. En el botecito del autorrelleno o de color de relleno yo le puedo poner un color bastante agradable. No vamos a ponerle este celeste. Podemos ponerle un color, podemos darle un estilo, o de igual forma podemos ir a la pestaña a la opción de estilos de celda que se encuentra dentro de la pestaña de inicio, estilos de celda, y le podemos dar un color desde acá, un estilo como tal, ¿sí? De esta forma. Por el momento vamos a dejarlo de esta manera, ¿no? Ya sabemos que también podemos seleccionar estilos de celda y darle el estilo pues que queremos, ¿no? Que queremos darle a la celda. Muy bien, otra cosa. A cada celda se le puede poner un borde. ¿Qué es un borde? Bueno, un borde son las líneas que van en la parte de afuera de una celda. Por ejemplo, selecciono mi celda. Si nos damos cuenta, esta celda no tiene ningún borde, ¿sí? Ni una línea que abarque el cuadro. Bueno, entonces selecciono mi celda, me voy a esta parte de acá que dice borde y selecciono el triangulito para ver las demás opciones. Y voy a dar la opción que dice todos los bordes. Y vamos a ver qué es lo que pasa.
se nos hace la línea. En esa parte de arriba no se mira porque pues está la parte de las columnas y aquí la parte de las filas. Pero por ejemplo, si yo lo hago en esta celda, sí que no tiene bordes, en esta celda aplico la de todos los bordes, ya se mira los bordes de mi celda, ¿sí? No solamente ese tipo de bordes puedo darle. Por ejemplo, puedo seleccionar, si vamos a seleccionar esto, vamos a darle en esta parte de acá, le puedo dibujar los bordes. Me aparece un lapicito y selecciono, ¿no? Le dibujo los bordes que yo quiero, ¿sí? Ahí está. Puedo dibujar los bordes que yo quiero. E inclusive puedo realizar una tab, ¿sí? De esta forma, dibujado los bordes, ¿sí? También puedo hacer lo siguiente. Puedo darle la opción de más bordes, ¿sí? Y en esta parte de acá vamos a seleccionar nuevamente otra parte. Vamos a seleccionar acá, aquí abajo, por acá. Vamos a la opción de los bordes y nos vamos a la parte que dice más bordes. Y en esa parte de acá nos aparece qué tipo de bordes pues vamos a elegir. Yo en este caso voy a elegir este borde, este. Vamos a ver qué tal se ve. Y lo voy a poner en esta parte de acá. Pero antes vamos a ponerle un color celeste. Sí, antes de ello le voy a poner un color celeste para poner de un color diferente al color negro. Y voy a empezar a contornear. Si nos damos cuenta, nos va apareciendo aquí la marca. Perfecto. Ahora le doy a aceptar, nos salimos y ya tenemos el borde totalmente diferente al borde que nos proporciona habitualmente o naturalmente, ¿sí? Yo quiero que pues estos cuadros también tengan borde. Perfecto, entonces de igual forma selecciono, me voy a la opción que dice más bordes y ya me aparece naturalmente pues mi borde que he realizado. Por lo tanto voy a empezar a rellenar o hacer una cruz para que me marque celda por celda. Entonces le doy a aceptar y como vemos ya tenemos los bordes. Es algo bien sencillo, es algo bien fácil de poder hacer. No tiene nada de complejidad, pero lo explico porque por ejemplo vamos a utilizar tablas. Por ejemplo, esto ya se considera una tabla porque ya tiene filas, ya tiene columnas, a pesar de que nada más tiene 2 columnas y por ejemplo tiene 2, 3, 4, 5, 6 filas, entonces ya se considera una tabla. Entonces es muy importante decirte ese tipo de cosas. Ahora, otra cosa que nos permite Excel es, por ejemplo, si yo quiero representar una cantidad con pesos. Por ejemplo, en este caso, si yo quiero decir que tengo 100 pesos en esta parte de acá, es muy tedioso estar escribiendo el signo de pesos de esta forma. Para esto hay una opción y es bien sencilla. Lo que tengo que hacer es posicionarme en la columna que yo quiero habitar el signo de pesos, o quiero poner el signo de pesos, y en esa parte me voy a ir a la opción, a esta paletita, a esta opción, te la voy a estar señalando de igual forma, y voy a seleccionar formato de número de contabilidad y voy a habilitar la que dice Español México, porque obviamente pues pertenece al país de México. Le voy a dar un clic sobre ahí, no se va a ver ningún cambio, simplemente escribo el número 100 y doy un enter y se nos habilita el símbolo de moneda, ¿no? En automático. Vuelvo a escribir aquí me queda asignada. Si quiero que tenga el signo de pesos, de igual forma habilito el número de contabilidad y pongo el número 100 y ahí está, ¿sí? Entonces es muy importante que habilitemos ese tipo de cosas. De igual forma, si pues vamos a utilizar la de fechas, la de fracciones, aquí nos aparecen todos los de datos que podemos insertar, ¿no? Por ejemplo, una fecha, el día de hoy que estamos a 3 del 01 del 2020, podemos como tal pues habilitar. De hecho ya no lo reconoce como un tipo de dato de fecha. Si nos damos cuenta, nos posicionamos afuera de la celda, nos dice que está en el formato general. Si nos posicionamos en el formato de la fecha, nos dice que tenemos un tipo de dato de fecha, ¿no? Entonces Excel es muy inteligente y nos reconoce ese tipo de cosas. Otra de las cosas que podemos hacer con Excel y que vamos a utilizar es algo que se llama autorrelleno. Un autorrelleno es una forma de autocompletar, vamos a llamarlo así, una serie. Por ejemplo, si nos pide, o bueno, si en este caso en el curso hacemos una lista con 40 números, va a ser muy tedioso estar escribiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hasta el 40. Entonces para ello hay una opción, o bueno, no una opción, sino un atajo, vamos a llamarlo así, que es un autorrelleno. Entonces en esta ocasión lo vamos a hacer en esa parte de acá. Vamos a hacerlo en esa parte de acá. Y vamos a escribir, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y es muy tedioso, vuelvo a repetir, es muy tedioso estar escribiendo todos estos números manualmente. Entonces, solamente con que escribamos 1 y 2, con esos dos números basta para que Excel sepa qué tipo de secuencia va a llevar. En este caso llevaría una secuencia de 1 en 1. Por lo tanto,
selecciono, vamos a seleccionar esa parte de acá, las dos celditas, las voy a seleccionar para que Excel sepa que es la secuencia que voy a llevar. Me posiciono en la esquinita, tomando escala el cuadrito, me posicionaría en la esquina inferior derecha hasta que me aparezca esta crucecita en este puntito verde. Hasta que me aparezca esta crucecita, te lo voy a estar señalando en pantalla de todas formas. Doy un clic izquierdo y sin soltar arrastro, ¿sí? Incluso en la parte de al lado de la crucecita me aparece un contador, ¿sí? No sé si ya lo ubicaron, es un pequeño contador. Por ejemplo, yo quiero poner los números hasta el 15, simplemente me posiciono que el contador diga número 15 y suelto. Y en automático todo esto se autocompleta. Es algo que se llama autorrelleno. De igual forma podemos hacer una secuencia de 2 en 2, 2, 4 y Excel te lo va a autocompletar. Seleccionamos y arrastramos. Y si nos damos cuenta, lleva la secuencia de 2 en 2. De igual forma, cuando vas a utilizar una fórmula, una sola fórmula, en este caso pues quizá igual y no sepas que es una fórmula, pero cuando vamos a utilizar una fórmula y la misma fórmula la vas a utilizar en una sola columna, puedes hacer el autorrelleno. En automático te va a hacer el autocompletado. Por ejemplo, en este caso el de los signos de pesos, como es la misma fórmula que yo voy a utilizar, si nos damos cuenta, en este caso yo voy a seleccionar hasta acá abajo, ¿sí? Y en automático se autocompleta. En automático se te autorrellena como tal con el formato de contabilidad, o bueno, de la moneda que tiene en este caso. Yo nada más puedo cambiar el tipo o la cantidad. Por ejemplo, en este caso vamos a poner 75 y se autocompleta. Vamos a ponerle 50, vamos a ponerle acá 25 y en automático te queda lo que es el formato de la moneda. Es un autorrelleno. Esto es algo bien indispensable y es muy fácil de usar. Muy fácil de usar. No tiene nada de complejidad. Otra de las cosas, por ejemplo, Excel maneja algo que se llama ajustar texto. Algo que se encuentra, la mayoría de las cosas las estamos viendo de la pestaña de inicio, de todas de las herramientas que tiene la pestaña de inicio. Por ejemplo, al momento que yo escriba, por un decir, ¿no? Aportes educativos, nos damos cuenta que visualmente el texto nos está ocupando la celda A9 y la celda B9. Sin embargo, no es así. Si yo me posiciono en la celda A9, obviamente yo tengo el texto de aportes educativos completo y lo veo en la barra de fórmulas, en esta parte de acá. Me doy cuenta que yo en la celda A9 yo tengo el texto completo de aportes educativos y en la celda B9 yo no tengo absolutamente nada. Entonces, ¿cómo solucionar ese tipo de cosas? Una de las opciones es darle un espacio, o bueno, ampliar un poco más la columna. Para esto posicionarlos en la columna A, que en este caso sería la columna A, y posicionarlos hasta el final, hasta que nos aparezca esta línea, darle un clic izquierdo y arrastrar hacia la derecha hasta que el texto se termine. Así, de esta forma, ampliar un poco la celda. Bueno, la otra opción sería darle doble clic para que él solito reconozca el tamaño del texto y te lo ajuste la celda al tamaño del texto como tal. Darle doble clic y solito se va a ajustar a un tamaño adecuado. Ahora, otra de las opciones sería seleccionar tu celda, ir a la parte que dice formato, ancho de columna, y pues darle un ancho, por ejemplo, de 20. Vamos a ponerle de 20. Ahí está. Esto es darle un ancho manualmente. Por ejemplo, reducirle el ancho. Vamos a ponerle un ancho de 15. Y vemos que todavía está pequeño. Entonces, es algo que tú debes saber porque son herramientas que se utilizan a diario. Y por eso es que estoy haciendo este capítulo especial para las herramientas básicas. Entonces, la opción que yo te decía de ajustar texto es bien fácil. Simplemente yo selecciono mi celda en donde tengo el texto, y me voy a la opción que dice ajustar texto. No es nada más, ajustar texto, así. Y el texto se te va a poner en una misma celda y se te va a ajustar de acuerdo al tamaño de la celda que tú tienes. En este caso, se te ajusta de esta forma. Simplemente puedo dar doble clic y se me hace un poquito más pequeña. Y en esta ocasión puedo centrar mi texto de esta forma.
para centrarlo y para centrarlo de acuerdo al tamaño de la fila, ¿no? Entonces lo puedo centrar de esa forma y mi texto ya quedó en una sola celda. Le puedo dar un estilo, perfecto, me puedo ir al estilo de celda y le puedo poner encabezado de esta forma. Y ya tenemos el texto muy bien. Otra de las cosas que se pueden hacer con Excel es cambiar el tipo de fuente y por supuesto el tamaño de la fuente en una celda. Vuelvo al ejemplo del nombre del canal. En esta ocasión voy a poner nuevamente aportes educativos. Voy a ajustar mi texto, como ya sabemos, ajustamos texto, centramos. Ok, voy a poner el nombre del canal. Y una vez hecho esto, lo que voy a hacer es cambiarle el tipo de fuente. Para esto me voy a esta parte de acá donde dice fuente y yo puedo seleccionar el tipo de fuente que yo quiera. Algo muy especial, y la verdad que sí lo digo muchísimo, yo utilizo un tipo de fuente que se llama Segoe UI. Es un tipo de fuente que en especial a un servidor le gusta muchísimo. Le doy un enter y puedo poner ese tipo de letra con un tipo negrita. Inclusive puedo ampliar más el número de letras, el tamaño de la letra. Puedo hacer un poquito más grande mi columna, ¿por qué no? Ahí está, sí. Y si nos damos cuenta, pues el texto está centrado, bien centrado, tanto de manera vertical como de manera horizontal, es decir, está en un punto medio. Sí, yo puedo cambiarle el color a esta letra yéndome a esta A que tenemos aquí con el colorcito rojo y poder seleccionarle un color de letra al que yo desee. Entonces, de esta forma es como yo puedo cambiar el tipo de fuente. A un servidor le gusta muchísimo el tipo de fuente Segoe UI y la verdad que lo utilizo mucho y lo voy a utilizar mucho en el curso, ya que es un tipo de fuente bastante llamativa. Entonces, ya sabemos cómo ponerle color, cómo habilitar los bordes, cómo habilitar la negrita en los textos, cómo cambiar el tipo de fuente, cómo aumentar el tamaño, cómo darle un estilo, cómo ponerle un color sólido, cómo hacer el autorrelleno, habilitar los tipos de datos, por ejemplo el de fecha, el de moneda, combinar y centrar, ajustar textos. Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Insertar. Vamos a insertar, en este caso vamos a ver el ejemplo de esta ocasión, que insertamos esta pequeña tablita. Vamos a insertarle una fila. Por ejemplo, yo selecciono, le doy clic derecho. Si nos damos cuenta, antes de eso tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 filas. Yo voy a insertarle una fila. Voy a seleccionar mis dos celdas, le voy a dar clic derecho y voy a darle en la opción que dice insertar. En esta parte yo le voy a insertar toda una fila, ¿sí? Toda una fila, y le doy aceptar. Y si nos damos cuenta, se nos insertó una fila. Y si volvemos a contar, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. De igual forma podemos insertarle las columnas. Para eso puedo seleccionar mi columna, clic derecho, insertar, y le voy a insertar toda una columna. Ahí está. Algo muy que quiero recalcar antes de que se me olvide es que, por ejemplo, Excel, al momento que tú insertas columnas, las columnas se te recorren, es decir, la columna que seleccionaste se te recorre hacia la derecha y la que vas a insertar se te queda en el lado izquierdo. Por eso es que si tú insertas la columna en esta parte de acá, le das clic derecho, insertar toda una columna, no se va a ver ningún cambio visual. Seleccionamos, sí se inserta, porque sí se inserta la columna, pero no te habilita los bordes como tal, por lo que yo recomiendo hacerlo en una columna en la que tenga el borde y que al momento de desplegarse no te afecte la tabla. Por ejemplo, inserto, selecciono, insertar toda una columna y aceptar, y ven que la columna se insertó sin ningún problema. Otra de las cosas, y con esta quiero cerrar ya el capítulo para no serlo tan tedioso. Otra de las cosas que podemos hacer con Excel es reducir el tamaño de números. Por ejemplo, en este caso quiero que no me pongas tanta atención, porque voy a hacer un pequeño ejemplo utilizando ya una pequeñísima fórmula. Sin embargo, quiero que no prestes tanta atención porque en el próximo capítulo vamos a hablar de ella. Entonces, por ejemplo, si yo hago una pequeñísima suma y en un dado caso yo sumo 0. Que es ilógico, 0.66675, y bueno, le pongo una cantidad de decimales un poquito grandes, vamos a sumar 1.76589073 y le doy un enter, y yo quiero saber el resultado de estos dos números. Bueno, sencillo, selecciono,
pongo el símbolo de igual. Bueno, en esta te vuelvo a repetir, no te voy a explicar porque en el próximo capítulo ya te explico un poco la fórmula acerca de esto. Lo importante que quiero que sepas es el resultado. El resultado es 2.43 y bueno, un número de decimales, un número más después del punto decimal, que es bastante grande. Este número se puede reducir, por supuesto que se puede reducir a 2.4 e inclusive si la cantidad pues aumenta una décima más. Entonces, por ejemplo, en este caso lo que tengo que hacer para reducir estos decimales es seleccionar mi resultado o el número al que quiero reducir en la celda que se encuentre, clic derecho sobre la celda, formatos de celda, en la parte de número. En esta parte de acá nos dice cuántos decimales queremos después del punto. En este caso yo lo voy a dejar con un decimal y le doy a aceptar y vemos que el resultado se reduce a 2.4. Y bien amigos, pues hasta aquí las herramientas básicas del capítulo número 2 de Excel. Espero pues que este video te haya gustado y si es así, por favor regálame un like y nos vemos en la siguiente entrega del curso. Hasta luego.